noches. Gracias por estar aquí. Yo tenía pues contemplado entre mis planes que después de vacaciones de alguna manera pues la asistencia se iba a ver afectada, pero igual pues no pasa nada porque eso hay que hacerlo. Es decir, hay que trabajar, pero también hay que descansar. Entonces, en ese orden de ideas, yo estoy pues bien, contenta, tranquila. Les agradezco pues la confianza a los que vinieron y a los que luego van a escuchar este video, porque vuelvo y repito, pues era un espacio importante para mí. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Acá en este curso, digamos, de economía colombiana o sobre reflexiones de la misma, hoy quiero que hablemos de la producción en Colombia. Si de pronto hacemos un poquito de memoria de lo que hemos trabajado, cuál es la línea de análisis que yo pretendo traer, es que vayamos conociendo no solamente la economía colombiana como en su paso a paso, sino que vamos también interpretándola a la luz de la macroeconomía, porque muchas de las personas que me escuchan de pronto no han visto un curso de macroeconomía en su vida, y entonces la idea es que le saquen pues como el mayor provecho posible a la temática. Entonces, pues ya hemos hablado sobre empleo. Ahora vamos a hablar entonces ese empleo, qué es lo que genera, que finalmente es lo que nos ayuda para tener nuestros recursos, es decir, la producción. Luego de producción vamos a hablar en la próxima charla un poco de ingresos, hacia dónde van los ingresos que se generan en un país a partir de la producción. Entonces, hablar de producción necesariamente es hablar del Producto Interno Bruto, que es un concepto que para muchos aún es ajeno. El Producto Interno Bruto es la producción que se genera al interior de un país. Colombia es una organización geográfica que tiene unas costumbres, unas tradiciones culturales, económicas, tenemos unas fronteras, tenemos unas normas, somos una organización definida, que tiene un nombre, que tiene un presidente, que tiene una constitución, pero asimismo tiene una forma, por decirlo de alguna manera, de vida o de sostenerse, y esa forma de vida, pues es la producción. Y esa producción se mide de varias maneras. La más común o la más popular, por decirlo de alguna manera, es el Producto Interno Bruto. Por eso acá en la presentación dice que el PIB es el indicador más importante de cualquier economía. Normalmente cuando uno oye hablar de las economías en general, pues se comparan es por el nivel de producción. Entonces usted puede comparar a los países en sus diferencias de distintas maneras. Una manera es, por ejemplo, en tamaño geográfico. Claramente China es más grande que Colombia. Claramente Brasil es más grande que Colombia. Y claramente nosotros somos más grandes, por ejemplo, en extensión que Bolivia. Pero lo realmente importante no es quién es el más grande, sino quién es el que más produce. Es por eso que el Producto Interno Bruto nos genera a nosotros un indicador importante comparativo para medir qué tanto avanzamos económicamente. Y ese avance económico es a lo que nosotros le vamos a conocer en adelante como crecimiento económico. Entonces, cuando nosotros vemos las noticias, la variable que más se menciona en la prensa o en la radio o en la televisión es si Colombia creció, si no creció, si crece más Estados Unidos, si crece más Canadá, si crece menos Bolivia, si crece menos Ecuador, y que los chinos hace 30 años vienen creciendo muy rápidamente. Pero lo que realmente se está diciendo allí es cuál es el nivel de producción que tiene el país. Entonces, el Producto Interno Bruto es lo que se produce dentro de la geografía. ¿Quién lo produce? Cualquiera, no importa la nacionalidad. Ahora está de moda, por ejemplo, hablar de que el éxito es probable que lo pongan en venta, es decir, que el grupo Casino venda su participación accionaria en el éxito. El éxito es, pues, digamos, de naturaleza colombiano y particularmente paisa, pero lo que el éxito produce o vende dentro de nuestra economía va al Producto Interno Bruto de Colombia, porque lo hace dentro de la geografía, aunque parte de sus dueños sean extranjeros. Yo quisiera saber si hasta ahí me copian, si hasta ahí van conmigo, o si hay alguna duda, porque el concepto no es difícil, pero de pronto a alguien no le haya quedado muy claro. ¿O vamos bien? Vamos muy bien, gracias. Ok,
Perfecto. Muchas gracias. Entonces, en ese orden, una persona colombiana que se vaya a vivir al extranjero, como es lo común, digamos, yo creo que la mayoría de las personas tenemos un pariente, un amigo, un conocido que vive en el extranjero y que por tanto va y trabaja allá y produce allá. Esas personas que viven en el extranjero, esa producción, pues básicamente va a ir al Producto Interno Bruto del país en el que están ubicados, dado que este concepto está más relacionado con digamos, la ubicación geográfica. Hay otra manera de medir también la producción y es el Producto Nacional Bruto. Este Producto Nacional es un poco más pequeño, de pronto no es por eso tan mencionado, sin embargo es relevante y es la producción que generamos los colombianos en cualquier otra parte del mundo. Por ejemplo, si yo me voy a trabajar a España, lo que yo produzca va al PIB de España, pero a su vez se va a medir en el Producto Nacional Bruto de Colombia, dado que yo soy colombiana. Entonces, la suma de estos dos conceptos es lo que me va a decir a mí cuál es el total producido del país. Por eso puse este cuadrito aquí, porque es muy importante que nosotros, mediante estas estadísticas, nos demos cuenta cómo ha evolucionado la producción en Colombia. Tengo las estadísticas de 2011 en adelante, porque es importante que veamos que en pandemia, como la industria cerró, nosotros produjimos menos de lo que veníamos produciendo en promedio. Por eso la cifra es negativa. Ahora, luego de pandemia hubo un crecimiento del 20% más o menos, pero aquí dice que es del 11%. Claro, ¿por qué es del 11%? Porque a esto se le debe restar el negativo y realmente la diferencia fue del 11%, es decir, era una época de recuperación. Luego al 2022 crecimos en un 7.5%. Se dice que hasta el momento en Colombia vamos creciendo a un ritmo del 3%. Eso para muchos es preocupante, pero mientras sea positivo no lo es tanto porque finalmente vamos en la mitad del año, es probable que hayamos crecido un poco más y que la cifra al final del año sea un poquito mejor, un poco más alta. Sin embargo, Colombia es un país que no crece a un ritmo acelerado, razón por la cual no debemos preocuparnos cuando la cifra de alguna manera se congracia con lo que históricamente hemos tenido acá. Entonces, por eso les traía esta estadística para que lo pudiesen mirar en variación acá porcentual. Aquí en este primer cuadro, en el segundo me hablan del PIB per cápita, pero lo tocamos en un ratico. Entonces, ya sabiendo cómo se mide el Producto Interno Bruto, pues tengo que recordarles entonces que se mide cada 3 meses. Cada 3 meses nosotros vamos a poder saber finalmente qué está pasando en el país. Entonces se Hola, compara buenas trimestre a noches. Qué trimestre. pena. Hola, Usted sí, está dale, compartiendo tranquila. pantalla. Sí, y no la están viendo. Yo no. No, Apenas. profe. Volvámoslo a hacer. Ay, mire, y he pasado ya 2, ya me devuelvo con las cifras. Gracias, profe. Gracias por el dato. No, no, ustedes. Venga y verá. Qué maravilla. En este momento ven mi pantalla. Sí, así. Bueno, pongámoslo grande. Ahora sí. Ah, qué lástima. Entonces yo creo que no la había compartido. Bueno, gracias por el dato. Les estaba hablando de esta estadística básicamente acá. Este negativo, que es el que les quería resaltar hace un momento, básicamente. Bueno, y acá mostrarles cómo es un cuadrito típico comparativo de Producto Interno Bruto, pues comparado trimestre a trimestre. ¿Por qué? Trimestre a trimestre. Lo primero es que como la economía es cíclica, normalmente los trimestres similares tienen comportamientos similares. Me explico. Un trimestre atípico es el cuarto. ¿Por qué? Porque está Navidad, porque está diciembre, porque la gente gasta más, porque los bienes suben de precio. Entonces, lo ideal es comparar entre situaciones que sean similares para poder sacar pues conclusiones que sean acertadas. Entonces, este es un grafiquito típico de cómo uno puede encontrarse la medición del Producto Interno Bruto de cualquier país, en este caso Colombia. En este cuadro me dice, bueno, ya sabemos qué es el Producto Interno Bruto, ya sabemos que se mide trimestralmente, ahora la pregunta es, ¿y qué es en esencia lo que se mide? Se mide la actividad económica, que es la que nos permite a nosotros saber
cuánto se produce. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las actividades principales: agricultura, explotación minera, industrias, electricidad y en fin. Yo acá, digamos que quiero hacer un paréntesis. Es de recordar que la actividad económica se mide de la siguiente manera, por sectores. Entonces, el sector primario es todo lo que tiene que ver con la actividad de agricultura, casa y demás. Entonces, este primer renglón es casualidad que esté allí. Es casualidad. ¿Por qué es casualidad? Porque también pertenece al primer sector económico, sector primario. El sector secundario es la industria, la manufactura, la elaboración de bienes y servicios. Y el tercer sector o el sector terciario ya es el comercio de esos bienes y servicios. Ahora aparece una cuarta o un cuarto sector, que es comunicaciones, TICs, la cultura, la investigación y la educación están en el sector cuaternario. Entonces, hasta hace un tiempo hablamos de 3 sectores económicos, hoy hablamos de 4. Estas actividades que ustedes ven acá enlistadas para determinar cuál ha sido el valor agregado y el crecimiento de la actividad económica en el país, estas actividades pertenecen a cualquiera de los 4 sectores que acabo de mencionarle. Entonces, acá en este caso están organizaditos por sectores. Observará que entonces, les decía, por casualidad las primeras son del sector primario, luego está manufacturas y demás, sector secundario, luego comercio. En comercio, servicios, comercio y turismo son sector terciario, prestación de servicios básicamente. Y el sector cuaternario están las actividades profesionales, lo que tiene que ver con lo científico, con la investigación, con la comunicación y demás, como se los mencionaba hace un rato. ¿Qué sucede? Sucede que si queremos mirar cuál ha sido la producción para 2023, pues debemos compararla claramente con la del 2022. Si nosotros no nos comparamos, no sabemos qué tanto crecimos. Es decir, esa diferencia entre un periodo y otro es a lo que nosotros le vamos a conocer de hoy en adelante como el valor agregado. Entonces, ese valor agregado que encontramos aquí es el que me permite decir, ojo, que he crecido en un 3%. Entonces usted me va a decir, profe, pero venga, un momentico, que es que aquí dice 2,9. Este 2,9 es 2,9 y algunas décimas más. Es decir, es este valor agregado el que me muestra qué tanto ha avanzado nuestra actividad económica hacia la derecha. Y hacia la derecha porque estamos creciendo. Si estuviésemos decreciendo sería a la izquierda, que es lo que seguramente sucedió cuando en pandemia tuvimos un crecimiento negativo, que la frontera de posibilidades de producción se desplazó hacia la izquierda. Entonces aquí vemos cómo el valor agregado es un indicador básicamente de qué tanto y a qué ritmo estamos creciendo. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Un dato adicional. Aquí dice 2023 proyectado, 2022 proyectado. Miren, en los años 90, en el 94, cuando yo entré a estudiar economía, a mí me enseñaron esto con información de los 80 y yo la sacaba de la serie de revistas del Banco de la República, que eran físicas y llegaban creo que eso era cada trimestre, a la biblioteca de la Universidad Nacional y ahí lo consultábamos. ¿Por qué yo trabajé con el PIB de los 80? Porque en los 90, como los sistemas no habían avanzado como están hoy, la información se demoraba para llegar 4, 5 y 6 años. Es decir, estábamos en el 95 cuando yo estaba en la universidad y apenas estábamos cerrando el año 90. Entonces era muy difícil hacer correctivos cuando la información no llegaba rápido. En este momento estamos hablando proyectado, pero es muy probable que ahorita para cierre de julio, agosto, ya se conozca la cifra real del 2022, sí. Lo que sucede es que la proyectada, el margen de error es muy pequeño. ¿Por qué? Porque hay modelos económicos y econométricos que permiten cierto nivel también de acierto y poco margen de error a la hora de las mediciones, dado que lo que se miden son tendencias. Entonces, en ese orden de ideas, cuando te hablan de proyectado, ya no te van a hablar, por ejemplo, en este momento de proyectado 2017, no,
2017 está cerrado hace mucho tiempo. Ahora, te hablan de proyectado un año anterior, cuando mucho. Entonces, esa es la razón, pero a ustedes les tocó una época muy bonita donde la información llega casi inmediatamente y se pueden hacer correctivos. ¿Ok? Ahora, uno de los sectores que todavía en Colombia es importante para el Producto Interno Bruto, lo podemos ver aquí. Mire, aquí vemos que la ganadería todavía y la agricultura todavía crecen, la minería crece mucho más rápido, la construcción disminuyó. Yo creo que eso no nos puede sorprender por la pandemia, por la inflación, por el aumento del precio de las materias primas, porque la gente perdió los empleos, porque el nivel de consumo de la gente ha disminuido, porque mucha gente perdió la posibilidad de una renta. Entonces eso hace que el sector se vea, digamos, muy golpeado, aunque tengo que reconocer que si uno revisa las estadísticas, la construcción va en, digamos, históricamente va a tener cifras positivas porque es un sector que genera muchísimo impulso. Y genera muchísimo impulso, ¿por qué? Porque al Estado le interesa mucho que la gente compre vivienda nueva, porque son estas viviendas nuevas las que se miden en el Producto Interno Bruto. Un dato que no les recordé y aprovecho para hacerlo es que el Producto Interno Bruto solamente mide bienes y servicios consumidos por una única vez, o sea, nuevos. Una casa de segunda ya no entra al Producto Interno Bruto, tendría que ser nueva, lo mismo que los autos, las maquinarias y demás. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que sepamos que todas las actividades económicas en el país siguen teniendo relevancia. En este caso, la agricultura, pues podemos ver que tuvo una variación pequeña, sin embargo, varía y que si se ajusta, digamos, a las condiciones estacionarias del ciclo económico, vemos que la variación es un poco mayor, entonces que estas actividades dentro del país siguen teniendo relevancia. Es muy triste que algunas personas piensen que un país, por ser de vocación agrícola, sea un país atrasado. Alguna literatura así lo manifiesta, sin embargo, un país que garantiza la seguridad alimentaria de su población debería ser un país desarrollado. Ahora, esa producción, ¿dónde se realiza? Quiero que observemos este gráfico. No sé si el mapita se vea muy pequeño, quiero pensar que de pronto no, pero las partecitas más oscuras, vamos aquí me ayudan con la geografía que no es muy fuerte. Esto acá es, entonces tenemos Antioquia, tenemos Cundinamarca, esto es acá, no, este es Cundinamarca, Santander, esto es eh, Cauca, y esto por aquí creo que es Meta, ¿cierto? Creo. Estos departamentos, que son los más oscuros, son los, ay, creo que este es Sucre, no tan arriba. Este de aquí, ¿quién me acuerda? Este es Atlántico. Córdoba, Sucre, sí, este es Atlántico, porque este es Bolívar, y este es Magdalena. Guajira, norte de Santander, Cesar, norte de Santander. Muy bien, muchas gracias. Estos oscuritos son los que más producen. Aquí está medido en millones de pesos. Miren acá. Entonces, digamos, de 58.000, no, venga, es el que, espérame, sí, son los que más producen. Ahora, a medida que el color se va degradando, pues son los que menos producen. Yo aquí tengo una cosa muy fuerte para decir, los que han visto clase conmigo sabrán que lo repito bastante. La producción en el país se genera igual que en una empresa. La producción se da, ¿por qué? Porque se conjugan capital y trabajo, o sea, capacidad instalada y mano de obra. En el caso colombiano, la capacidad instalada viene siendo ¿qué? Viene siendo el país, digamos la configuración geográfica, el territorio. Un país como el nuestro, que lleva más de 70 años con un conflicto social, es normal que esta parte suroriental del país aporte poco al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la institucionalidad es probable, o sea, el Estado es probable que no pueda hacer pues la intervención que amerita esta zona para sacarle el máximo provecho al país. Espero estar siendo clara con esto, y por eso cuando se pensó en el proceso de paz en el gobierno Santos, yo, digamos, siempre lo dije también en las aulas, es probable que la intención de un proceso de paz era poner a producir todo el país, porque nosotros venimos produciendo
con la mitad de la capacidad instalada. Nosotros deberíamos tener todos los territorios en un verde un poco más oscuro. Si alguien no está de acuerdo conmigo, quiere opinar, puede hacerlo sin levantar la mano porque yo finalmente no veo. Ahora, esta producción que se genera dentro del país, esa producción, todo lo que se produce, se vende. Y todo lo que se produce se vende, ¿por qué? Porque nosotros producimos para el consumo doméstico y para el consumo extranjero. ¿Quién consume la producción que se genera en el país? La consumen las familias. Mire, consumo privado. Este consumo privado ha disminuido. Para el 2023 disminuyó muchísimo. Claro, estamos en pospandemia. Las familias estamos gastando menos. Ahora, en 2022 hubo un buen nivel de consumo, pero en el 2021 mucho más. Recuerden que cuando entramos a pandemia, pues hubo subsidios para que la gente gastara. Esta disminución acá obedece a la escasez de productos y a la pérdida de puestos de trabajo, por lo tanto, pérdida también de niveles de ingreso. Acá en 2024 se proyecta que el consumo volverá a aumentar porque se espera que nuevamente vuelvan a haber puestos de trabajo. ¿Ok? El consumo público es el consumo que genera el Estado. ¿Cómo el Estado genera gasto público para su funcionamiento? El Estado es la empresa máxima por excelencia, pues vive del recaudo de los impuestos y de la productividad del país, por lo tanto, digamos que el Estado no tiene los problemas que pueden tener las familias. Por eso, para 2023, digamos que el Estado pues proyecta hacer gasto público, por lo tanto, hay un consumo positivo, ¿no? Ahora, se proyecta que para el próximo año, pues sea mucho mayor. Ahora, la inversión. ¿Quién realiza inversión? Pues los empresarios. ¿Qué sucede? Sucede que los empresarios se han visto en la necesidad de invertir menos porque ellos invierten con el dinero que el sistema financiero les ofrece. Y como estamos en un momento inflacionario, como lo he mencionado en otros videos, pues los préstamos están costosos, dado que el precio del dinero es el que se ve afectado cuando tenemos inflación. Ahora, se proyecta que para el próximo año va a volver a aumentar la inversión. En un videito que yo hice más temprano, espero lo hayan visto, yo les mencionaba que ya la inflación está tendiendo a la baja. Es probable que ceda, pero muy lentamente. ¿Qué significa esto? Que muy seguramente para el final del año no tendremos una inflación de un dígito. Continuará de 2 dígitos, pero más o menos entre el 10 y el 11. Yo creo que lo mínimo sería 11. No creo que descienda más. Ahora, lo que nosotros le vendemos al extranjero, ¿qué es lo que exportamos? Y lo que importamos. Esto me muestra la gran dependencia que Colombia tiene de la producción que generan en otros países. Nosotros en nuestra cadena productiva y en nuestra cadena alimenticia dependemos de muchos países. Por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado y me declaro ignorante en ese tema, cómo a nosotros la guerra de Ucrania y Rusia nos iba a afectar en productos tan sencillos y tan determinantes como, por ejemplo, aquellos productos que nos ayudan a cuidar las plantas de las plagas, los plaguicidas y esto, y los fertilizantes para muchos cultivos. Asimismo, en temas de aceites y productos para la cocina, pues para producir alimentos en casa. Entonces, en ese orden de ideas, hay que reconocer que no solamente nosotros nos consumimos lo que producimos, sino que tenemos que comprar afuera. Por eso dependemos mucho de lo que importamos. Y eso también hace que tengamos inflación porque compramos productos que se encarecen con el movimiento del dólar. Hasta ahí van conmigo. Bueno, ahora, esta producción que yo les mencionaba por sectores y grupos económicos, como era sector primario, secundario, terciario y cuaternario, tiene unas actividades particulares que también de manera independiente fluctúan y que para nosotros es importante conocer. ¿Por qué? Porque estamos actualmente en un gobierno que quiere migrar la producción minera hacia una producción más sostenible, más verde, más sustentable. Entonces es muy importante que nosotros finalmente sepamos cada sector económico qué importancia tiene dentro de la estructura económica del país.
Es por eso que cada rayita tiene, cada color tiene un nombre. Por ejemplo, la actividad que más puntúa acá es el comercio. Esto tiene unas consecuencias muy fuertes y es que en pandemia, por ejemplo, como no se pararon, las personas que dependían del comercio fueron los que se quedaron sin empleo. Fueron los primeros negocios que tuvieron que cerrar, fueron las familias que se vieron más afectadas. ¿Por qué? Porque son negocios de contacto físico. Ahora, el sector público también es importante porque en Colombia tenemos un Estado con un alto nivel de burocracia, digamos, el sector público aquí todavía es muy amplio, entonces digamos que mueve muchísimo dinero y es importante dentro de la estructura productiva. Este moradito que se atraviesa por acá, este moradito por acá es manufacturas. Todavía en Colombia tenemos manufactura, pero si usted revisa cómo se ha comportado desde el 2020, desde el 2005 al 2020, pues ha venido disminuyendo. Y yo que asesoro empresas, puedo decirles, hoy en Medellín hay escasez de mano de obra para la manufactura en todos los sectores. Difícilmente encuentra uno una persona que tenga un arte o un nivel de especialización para trabajar en marroquinería, en corsetería, en bluginería, bueno, haciendo estas cosas que hace 40 años eran tan comunes en el país. Ahora, esta rayita azul son los bienes raíces. Los bienes raíces o la construcción ha sido un sector muy desarrollado en los últimos 30 años en Colombia. Ahorita está en crisis, pero seguramente rápidamente se repondrá porque finalmente todo el mundo quiere tener una casa o un apartamento. Entonces eso es un mal necesario. El bien raíz difícilmente decaerá, aunque ahorita tenga crisis por tema de precios de los insumos. Ahora vienen los servicios profesionales que han venido cobrando relevancia en un país como el nuestro, donde la gente cada vez se educa más. Está el comercio, perdón, la construcción por acá, ya más abajito. Cuando ya hablamos de construcción, ya no estamos hablando solamente de bienes raíces, sino construcción de obra pública y demás. Digamos que ese es el grueso. Aquí está la minería, abajito está eh, la información, las finanzas y en fin, acá están cada uno de los sectores económicos. El entretenimiento está por acá abajo muy plano, pero digamos que esta es la importancia en términos porcentuales de participación dentro del Producto Interno Bruto de cada una de estas actividades. Conclusión de esta imagen, vivimos en gran porcentaje del comercio. Por eso a mí me duele un poquito el alma cuando un estudiante me dice, profe, monté un emprendimiento y el emprendimiento es vender contrabando en Instagram. Eso es comercio, eso no es un emprendimiento es una innovación. Y cuando quieran hablamos de eso con mayor nivel de detalle. Ahora, esa producción en Colombia, ¿cómo se ha venido moviendo desde la globalización? Yo espero que hoy acá haya algún negociador internacional en la sala. ¿Cómo se ha venido moviendo desde la globalización la producción en Colombia? Miren, en el 90, nosotros estábamos en crisis en la década del 90, digamos que crecíamos a un ritmo entre el 2 y el 6%, luego esto es 1998, la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. A mí me gustaría si alguien de pronto se arriesga a decirme por qué creen que la crisis inmobiliaria en Estados Unidos nos pudo haber generado este decrecimiento. ¿Qué tiene que ver eso con la producción interna? Lo que se les ocurra, no importa. Ningún valiente que quiera hablar conmigo de eso. Bueno, yo les digo. Resulta que desde el 90 nosotros empezamos a exportar, pues particularmente en el 91 empezamos a exportar mayores niveles. Ya veníamos exportando desde antes. Déjenme recordarles que en la década del 30 nosotros ya le exportamos a los Estados Unidos café, pero en el 91 ya exportábamos muchísimo. Cuando Estados Unidos, siendo uno de nuestros principales socios comerciales, tiene la crisis del 98, entonces deja de comprarnos. Y nosotros tenemos también problemas para mandar mercancía a Asia.
también está la crisis de los tigres asiáticos. Entonces, digamos que si nuestros socios comerciales empiezan a tener problemas, nosotros también, porque no nos compran. Entonces, digamos que acá hay una crisis norteamericana, una crisis asiática en este punto, por eso nuestra producción decrece. Aquí, esta es la del 98, aquí en el 2008, que es la de la inmobiliaria, no es acá, perdón, la de la inmobiliaria pasa más o menos lo mismo. También dejan de comprarnos, entonces tenemos dos caídas relevantes. Ahora, esta del 2002, eso es más un problema interno, eso es más un problema social que tuvimos acá. Aquí empieza el periodo de Álvaro Uribe Vélez como presidente, su seguridad democrática aumenta la inversión y por eso tenemos crecimiento. Ahora, aquí tenemos, esto es más o menos como el 2012, 2014, aquí tenemos un asunto con el tema del precio del petróleo y a eso se debe este decrecimiento. Y acá, digamos que este es 2018 y 2020, la pandemia. Entonces, estos picos tienen una explicación. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo fluctúa nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, digamos que es cero. Aquí es como si estuviéramos produciendo lo mínimo, lo que llamaríamos el PIB potencial, lo que podemos producir con la capacidad instalada. Lo que se da por encima es crecimiento claramente. Lo que se da por debajo de cero es de crecimiento. Esto es crecimiento, esto es de crecimiento. En macroeconomía, esto se llama la brecha de Okun o la pérdida acumulada de Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sumamos estas pérdidas, la pérdida acumulada de Lucas o la brecha de Okun cuando estamos decreciendo. Aquí, este pico de recuperación después de pandemia, digamos que el crecimiento se mide a partir de acá donde estábamos, porque aquí ya recuperación, y entonces se dice que crecimos en esta proporción, más o menos un 11%, y luego, pues decrecimos, pero es que estamos en positivo, es decir, se proyecta para 2022 un crecimiento del 7.5 y se proyecta para 2023 un crecimiento aproximado entre 3 y 4%, siendo muy optimistas, pero tenemos que recordar que estamos en pospandemia. Ahora, ¿para qué me sirve a mí conocer la producción del país? La producción del país me sirve para compararme con otros países y para comparar qué tanto bienestar tenemos como población. Entonces, como población, para conocer el bienestar tendríamos que medir el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, de esa producción que se genera, qué tanto bienestar me tocaría, por decirlo de alguna manera, a mí, por ser ciudadano perteneciente al país. En ese orden de ideas, es importante que sepan que el Producto Interno Bruto per cápita es una medida interesante, pero es una medida que no da información muy relevante. ¿Por qué? Porque no nos mide los momentos de descanso, por ejemplo, no nos mide, por ejemplo, la calidad del medio ambiente. Nosotros podemos tener muchos recursos, como es el caso de los chinos, pero tener un medio ambiente devastado, allá la contaminación es impresionante. Entonces, el Producto Interno Bruto per cápita, aunque lo quieran hacer ver como una medida de bienestar, no lo es tanto, pero es importante saber de qué va. En ese orden, pues el Producto Interno Bruto varía, pues el Producto Interno Bruto per cápita también. Miren aquí, si usted compara esta gráfica con esta, usted podrá observar que hay una tendencia similar. No es la misma gráfica, pero la tendencia es la misma. ¿Por qué? Porque la afectan las mismas cosas. Entonces acá tenemos la crisis del 98, la crisis del 2008, el problema del petróleo y la pandemia. Y el PIB per cápita es de 6.8. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el PIB per cápita? Imaginémonos que Colombia es una empresa y la vamos a cerrar. Y si la vamos a cerrar, la vamos a liquidar y la vamos a dividir por iguales partes. Ese es el PIB per cápita. ¿Qué de la producción que se genera en el territorio nacional nos tocaría a cada uno de nosotros simplemente por ser nacionales? Básicamente es eso. Yo por eso les pongo un ejemplo a mis estudiantes en el salón y les digo, no es lo mismo ser hijo de Diomedes Díaz, que tuvo como 30 hijos, a ser hijo, por ejemplo, de Álvaro Uribe, que no tiene sino dos. Independientemente quién era más rico, obviamente a los hijos de Uribe les va a tocar más dinero. Y no necesariamente porque el papá tenga más dinero, sino porque ellos son solamente dos. Entonces, mientras menos gente haya en un país,
a la hora de dividirlo, pues les tocaría más dinero, pero esa no es la dinámica. La dinámica es que independientemente de cuánta población haya en el país debe crecer a un ritmo tal que le garantice bienestar a toda la población. No sé si me están entendiendo este concepto, para ponerles el ejemplo de China. Escucho, me quedé como sola por aquí. Ah, bueno, no, por aquí hay gente todavía. Perfecto, bueno, pues están muy calladitos, pero está bien. Bueno, entonces les decía, ¿qué pasa con China? China, en este momento más o menos, digamos, puede ser 28 veces más grande que Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aproximadamente 50 millones de colombianos y en China son más de 1.400. Entonces, si es 28 veces más grande, pues uno esperaría que produzcan 28 veces más, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso no es así. Nosotros probablemente durante mucho tiempo hayamos tenido un PIB per cápita mayor que el de China. ¿Por qué? Porque como ellos tienen más población, es difícil que la producción crezca al mismo ritmo de la población. De ahí las campañas de control de la natalidad. De pronto ustedes se han enterado que hasta hace muy poco en China se podía tener solamente un hijo y si se iban a tener dos había que tener un permiso y argumentarlo claramente. ¿Por qué? Porque finalmente eso ayuda a que cuando hay sobrepoblación la gente no tenga mucho nivel de bienestar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en Colombia? En Colombia, si el PIB crece porcentualmente más rápido que la población, pues nosotros vamos a tener mayor crecimiento por persona. Pero si crece más la población que la producción, cada vez vamos a ser más pobres y eso sí es muy grave, porque de entrada nosotros ya tenemos una población bastante pobre, bastante desigual. Creo que la noticia de los últimos días ha sido que el presidente de turno logra un estado de excepción para poder tomar un dinero e invertir en La Guajira de manera rápida, sin esperar a que el Congreso le apruebe las derramas en dinero para poder llevar soluciones rápidas porque se están muriendo los niños de hambre. Entonces, más o menos para eso sirve el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo se mide el Producto Interno en general? El Producto Interno en general en el mundo se puede medir de tres maneras: sumando lo que la gente compra, sumando el dinero que la gente se gana o sumando el valor agregado que cada uno de nosotros le pone a la actividad económica que desarrolla. Para no enredarles la vida, es importante que ustedes sepan que en Colombia lo medimos a través del gasto y una manera de conocer cuánto se produce es a través de los mecanismos de control. Por ejemplo, para la mayoría de la sala que estudian áreas empresariales, pues no debe ser indiferente que hoy tengamos, por ejemplo, unas cámaras de comercio muy desarrolladas, una DIAN con unos sistemas informáticos muy desarrollados y que ya le estemos poniendo el ojo al tema de la facturación electrónica para saber a ciencia cierta quién compra qué y en dónde, y además cuánto le vale. Eso es lo que hace que nosotros tengamos indicadores y mediciones rápidamente. ¿Para saber qué? Para saber por el método del gasto en qué la gente se gastó el dinero, para poder controlar las variables macroeconómicas. Entonces, al final del periodo, lo que hacen, digamos, el DANE es tomar las bases de datos de las organizaciones encargadas de medirlo y hacer las sumatorias respectivas. Las familias cuánto se gastaron, el gobierno cuánto se gastó, los inversionistas cuánto se gastaron, cuánto exportamos y cuánto importamos para poder determinar cuál fue el PIB del año en cuestión. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros tener control de la producción? ¿Por qué? Porque podemos encontrar o podemos tener problemas y no darnos cuenta, por ejemplo, que puede haber diferencia entre los factores de producción o escasez en alguno y que si no controlamos la producción no vamos a poderlo saber. Eso nos va a llevar en algún momento a tener diferencias graves en precios y nos puede llevar a la inflación
como nos está pasando ahorita. El hecho de que las materias primas hayan subido rápidamente en pandemia por escasez nos lleva a un proceso inflacionario. Ahora, debemos controlar la producción también para tener control sobre el precio de nuestros bienes no transables. Hay bienes que nosotros no podemos transar. ¿Cuáles bienes no se pueden transar? Los que no se pueden cambiar de una geografía a otra. Por ejemplo, una casa. Yo una casa no me la puedo llevar para otro país. ¿Qué no se puede transar? Los bienes que no tienen permiso, como por ejemplo los bienes ilegales, no se pueden transar. Y hay productos que por norma, como por ejemplo algunas plantas, algunas especies de fauna y flora, no se pueden trasladar. Entonces allí también es importante tener control de lo que se produce para saber cómo se puede transar o no algunos bienes y cuál puede ser su precio. ¿Por qué? Porque de una geografía a otra pueden haber diferencias importantísimas. Y esas diferencias importantísimas es lo que nosotros en la literatura vamos a encontrar como la paridad del poder adquisitivo. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través de la paridad del poder adquisitivo nosotros tengamos la tranquilidad que un mismo bien puede valer precios similares en cualquier parte del mundo. ¿Para qué? Para que esto no desajuste el mercado. Esa paridad del poder adquisitivo también se conoce como el arbitraje. ¿Cuál es la intención del mercado global? Que haya una cosa que se llame la ley del precio único, y es que un producto en particular se pueda medir en una moneda común y que en cualquier parte del mundo tenga un precio similar. Para ello hay un índice bursátil, hay un índice de la bolsa que se llama el índice Big Mac. Y el índice Big Mac es una hamburguesa de McDonald's que se produce y se vende en el 95% de los países del mundo. Entonces, una buena manera de comparar cuánto vale un producto en un sitio A, en un sitio B y en un sitio C puede ser el índice Big Mac para saber si está funcionando la paridad del poder adquisitivo. Le pongo un ejemplo. Usted va a Estados Unidos con la intención de comprarse un iPhone porque en Colombia son muy caros. Entonces, en Estados Unidos le venden el iPhone. Es probable que le salga un poco más barato y puede traer uno. Pero si usted va a traer más de tres, a usted le cobran impuesto. El impuesto que le cobran hace que ese iPhone allá valga lo mismo que aquí. Ese es un mecanismo de arbitraje para la paridad del poder adquisitivo. Espero haber sido clara con este concepto porque es un concepto muy interesante. El concepto de la paridad del poder adquisitivo o el arbitraje. Aquí yo les puse una nota que dice, en economía y finanzas, arbitraje es la práctica de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos o más mercados, realizar una combinación de transacciones complementarias que capitalizan el desequilibrio de precios. La utilidad se logra debido a la diferencia de los precios de mercado. Entonces, ¿para qué se aplica el arbitraje? Para que las personas no puedan disfrutar de esta ventaja, porque si eso pasara, entonces los tratados de libre comercio no se podrían dar. Entonces no habría un comercio sano entre países. Por eso existe la paridad del poder adquisitivo. Ahora, esa producción de la que estamos hablando, la que consumimos aquí, la que exportamos y la que importamos, tiene también, digamos, una importancia por ramas de actividad. Miren esta gráfica que tan interesante y quise traerla desde la nube. No sé si están viendo la página de internet, confiemos de que sí. Alguien que me diga si está viendo la grafiquita de distribución del Producto Sí, Interno profe. Bruto. Sí. Gracias. Es una grafiquita dinámica muy chévere que me muestra la importancia de lo que ya habíamos dicho. Miren acá. Entonces me dice cada actividad qué tan importante es dentro de toda la estructura. Entonces, esto corrobora la fragilidad del sector cuando hay, por ejemplo, una enfermedad global. Miren acá, porque es que dependemos muchísimo. Esto confirma la dependencia que tenemos nosotros de traer mercancía de otro lado, porque aquí se vende lo que se traiga. Esto es una cosa impresionante, ¿cierto? Aquí notamos el peso del Estado, cómo el Estado en Colombia gasta muchísimo y ocupa el 15% de nuestro Producto Interno Bruto. La producción manufacturera, aunque es importante, no es tan grande como esperaríamos. Mire acá, la construcción
digamos, es importante, pero ha venido decreciendo, es más importante la agricultura. Y tristemente en este momento le apostamos más a la construcción. Mire, las actividades artísticas están ganando relevancia dentro del Producto Interno Bruto. Cualquiera me podría decir, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve, profe? Esto te sirve para que te ubiques en el tiempo y en el espacio en el momento en que intentes montar un negocio. Porque cuando usted monta un negocio con los ojos cerrados, la probabilidad de que se quiebre es altísima. Entonces, cuando usted conoce eso, usted dice, no, venga, venga, que es que en Colombia se mueve mucho el comercio. Venga, miremos dentro del comercio que todavía no se vende y yo voy a vender eso. Ah, ok, perfecto, listo. No, yo voy a licitar con el Estado así. ¿Por qué? Porque mire, el Estado invierte en el país más o menos el 15% de lo que produce. No, yo voy a montar una empresa porque aquí todavía hay industria y todavía vendemos. O sea, hay 1000 razones para que usted pertenezca o no a un sector económico. ¿Por qué? Porque las cifras son para eso, para analizarlas y para proyectarlas. Entonces usted dice, ah, perfecto, muy bien. Actividades financieras, claro, a los bancos les va bien. Actividades profesionales, véalo acá. Listo. Telecomunicaciones e información todavía es pequeño, pero con el tiempo se irá acrecentando ahora que están tan de moda las nuevas tecnologías y demás. Entonces quise mostrarles esta grafiquita, son grafiquitas gratis que están en la red. Es cuestión de saberlas buscar, que nos pueden dar muy, muy buena información. Digamos que era lo que quería en esta gráfica. Volvamos por aquí a la presentación. Ok, ahora, nosotros esa producción, ¿cómo la logramos? ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos para tener año a año mayor producción, para tener crecimiento económico? Para nosotros aumentar la producción tenemos que invertir en tecnología. Por eso la contabilidad nacional o la contabilidad del crecimiento me dice que el crecimiento económico va a depender del capital físico como proporción del producto, es decir, de quién haga la labor, más el capital humano e intelectual. Ojo con esto. Este es el que hace y este es el que piensa. Y la productividad, es decir, cuando yo me levanto con ganas de trabajar y digo, listo, hoy, María Yanicel, con el mismo computador, con el mismo libro, voy a trabajar el doble de lo que trabajo asiduamente. Es cuando yo, si soy secretaria, pues atiendo más llamadas de las normal, o si yo soy, por ejemplo, trabajo en la parte logística, pues entonces voy a acomodar más procesos de los normales y todos los días hago un poquito más. Entonces es la sumatoria de la productividad del talento más la capacidad del talento y el capital humano y de quien hace. Es decir, estas variables que tienen que ver todas con el trabajo son las que hacen que haya crecimiento económico por trabajador. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el Estado y las centrales obreras se sientan a hablar y a mediar el salario mínimo, hay quien dice, bueno, ¿cuál es la productividad del trabajo para poder saber cuánto se le va a reconocer y por qué el salario se le va a subir en esa proporción o no? Entonces, a partir de ahora, ustedes sabrán, a partir de hoy, que lo único que determina el salario mínimo no es la negociación entre el Estado y las centrales obreras comparado con la inflación. Aparte de la inflación, hay allí un rubro que se llama productividad del trabajador. Y mientras más alta sea la productividad por trabajador, mayor debe ser el aumento del salario mínimo. Entonces cualquiera dirá, ah, profe, imagínate que es que este año la inflación fue de un valor, pero el salario lo aumentaron por encima del salario de la inflación. ¿Cierto que sí? ¿Alguien se acuerda y me dará la razón? Esa brecha hacia arriba, ese valor adicional, obedece no a un regalo, eso no es un detalle de nadie, nadie nos regaló nada. Eso obedece a que el trabajador colombiano tuvo una productividad que se mide porcentualmente y esa es la que se le reconoce en el salario mínimo. Entonces aquí dice el producto por trabajador
aumenta cuando hay más máquinas para producir y cuando la mano de obra es más educada y es más eficiente. Entonces, mientras mejor preparados estemos, vamos a ser más productivos, por lo tanto, vamos a poder tener mayor nivel de salario. Por eso, quise traerles, ya casi termino, también cómo esa productividad nos ayuda a nosotros a tener mejor nivel de salario y por eso les voy a leer básicamente el análisis que se hace para el aumento del salario mínimo para 2023. Entonces, en el 2022, el valor agregado en volumen, o sea, en producción, aumentó en 6,83. ¿Qué significa esto? Produjimos un 7% más de lo que veníamos produciendo. De este aumento, los servicios laborales contribuyen de este 6,83, es decir, los trabajadores aportan el 4,49. Mire lo importante es que somos los trabajadores, por encima de la máquina que aporta 1,55. Es decir, en Colombia somos una economía como, ¿quién me dice? ¿Somos una economía intensiva en mano de obra o intensiva en capital? Según este dato. Yo sí quisiera que alguien se arriesgue. Nada. Bueno, somos intensivos en mano de obra. Es más aportante la mano de obra que el capital. Estos dos me generan este valor agregado. Dicho de una manera bien coloquial, pues capital y trabajo junticos me generan valor agregado. Una mayor proporción el trabajo y una menor el capital. Eso significa entonces que al final hubo una contribución comparado entre lo que el valor agregado que me generan y la contribución que hacen los factores productivos, digamos que hay una diferencia de 0,8. Esto es el adicional. Este es lo demás que se avanzó. Esta fue la productividad adicional que cada uno de nosotros generó cada mañana trabajando con lo mismo para generar más producto. Es este factor el que hizo que a nosotros nos subieran el salario mínimo un poco por encima del IPC, del índice de precios al consumidor, porque lo que hacen es reconocernos un poco la pérdida de poder adquisitivo y reconocernos la productividad. Por eso el aumento del salario estuvo por encima de la inflación. Eso es importante que no se les olvide, porque a menos de que vean un curso de economía colombiana en alguna universidad, esto no creo que se lo digan en otro lado. Entonces, por eso es muy importante mirar esta grafiquita. ¿Qué me muestra esta grafiquita? La gráfica me muestra, mire, el valor agregado es esta normalita, esta rayita. Esta es la normal. Esta oscurita son los servicios del capital, es como el capital aporta a la producción. Y los servicios laborales son los rosaditos, pero la productividad total de los factores es la grisecita. Entonces, la comparación entre la productividad de los factores y la productividad del trabajador me va a dar este valor que es con el cual nos van a reconocer la productividad en salario. Entonces, es muy importante tener presente ese dato porque mucha gente todavía cree que es solamente con base a la inflación. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Mauricio Cárdenas? Que a mí me gusta mucho y que fue ministro de Santos durante todo su periodo. Dice que cuando un país no crece es porque no tiene instituciones que le ayuden a ese crecimiento, es decir, cuando la gobernanza no funciona, cuando tenemos mucho conflicto, mucha delincuencia, cuando el Estado es desordenado, es corrupto, cuando algunas áreas de la economía no funcionan o no tenemos básicamente sistemas eficientes tributarios, laborales y demás. Por eso es importante ahora la reforma laboral. Por eso es importante ahora la reforma pensional, porque hace poco ya se hizo la reforma fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, mientras más organizado tengamos el Estado, más rápido vamos a poder crecer, aunque haya personas que no estén de acuerdo y consideren que no deben haber reformas. ¿Ok? Entonces, ese crecimiento económico que ya dijimos que depende básicamente del trabajo que realizamos los trabajadores y del capital, ahora también depende del nivel de innovación
y de cambio tecnológico que como país podamos tener. ¿Por qué? Porque para crecer necesitamos inversión en capital físico, que es básicamente el país, es básicamente la infraestructura, es básicamente el capital humano, o sea, lo que se invierta en preparar a las personas, tanto física como intelectualmente, en la productividad y en el desarrollo institucional y la capacidad que tengamos de un sistema financiero que nos ayude a financiar las actividades económicas. Entonces, hay determinantes próximos, como los que le acabo de mencionar, pero por encima de eso hay unos que se llaman los determinantes fundamentales, que son un buen gobierno, unas buenas condiciones geográficas y una buena integración con el resto del mundo. En el canal de YouTube hay 3 videos que no son míos. Claramente usted inmediatamente los identifica porque no son míos. Esos 3 videos hablan de cómo ha sido, digamos, el crecimiento económico vía infraestructura en América Latina y en el mundo, y cómo a través de la infraestructura muchos países han logrado avanzar. Entonces es muy importante, si quieres seguir ahondando un poco en este tema, cómo la infraestructura es importante para tener crecimiento económico. Entonces, tener buenas instituciones, ¿qué es? Que el sistema público funcione par y paso con el privado, que no haya corrupción, que la plata no se pierda, que cuando se firme un contrato se realice la labor para la cual fue contratado. Las condiciones geográficas en el caso de Colombia son difíciles porque tenemos un país que tiene todas las alturas, todos los pisos térmicos, tenemos una gran variedad de fauna y de flora y tenemos diversidad de climas, de páramos, nos atraviesan las 3 cordilleras. Eso hace que nuestra economía sea costosa. En ese orden de idea, nosotros debemos tener un sistema de distribución en infraestructura y para la distribución comercial, pues que se acomode a nuestras necesidades. No es, por ejemplo, como en China que pasan un tren de un lado a otro sin ningún problema. Yo leía la noticia esta mañana que el tren que va de Madrid a Barcelona ya va hasta Francia en Marsella y ese tren se va a seguir extendiendo y extendiendo. Aquí es difícil. ¿Por qué? Por todos los problemas sociales que tenemos y por la geografía. Ahora, también tenemos problemas para relacionarnos internacionalmente porque nosotros tenemos unos problemas sociales y culturales muy importantes. En ese orden de ideas, el crecimiento económico ha sido muy importante históricamente. Históricamente nos han comparado por la capacidad que tenemos para desarrollar nuestra producción. Tristemente tengo que decirles que Colombia no pertenece a la cadena global de producción. ¿Qué significa eso? Que si Colombia desaparece del mapa, nadie se muere. ¿Por qué? Porque no producimos un bien o un servicio que solamente produzcamos nosotros, que no es el caso de los chinos, ni de los japoneses, ni de los americanos. Ellos tienen productos únicos y patentes que si no se producen nos friegan un poco la vida a nosotros, porque nosotros sí dependemos de ellos. Ahora, ¿cómo se produce? Pues están los factores de producción que en este caso son el país, la mano de obra, los factores de producción que son materias primas y demás. Entonces, un país, mientras mejor utilice los recursos naturales, el capital físico, la capacidad de prepararse y la mano de obra, pues logrará tener seguramente unos desarrollos tecnológicos lo suficientes como para mantener un nivel de producción que pueda darnos también mayor calidad de vida. En Colombia, en términos de capital humano, podríamos decir que hasta el 2010 estábamos por debajo del promedio de la OCDE, que queríamos ingresar allí. Adicional a eso, no tenemos los mismos desarrollos educativos que muchos países desarrollados, pero tampoco estamos tan atrás como países como Bolivia, Ecuador, Perú y demás. Sin embargo, en ese aspecto de capital humano nos falta. Ahora, en capital físico, digamos, tenemos máquinas, edificios, carreteras hidroeléctricas y nos hemos desarrollado. Pero, digamos, para hacer una medición del capital físico, la invitación es a que le pegue una consultadita a una cosa que se llama el método de los inventarios perpetuos, que es cómo se deben medir para conocer la riqueza y el acervo de capital del país. Si alguien quiere profundizar en ese tema, me hace una señita y cualquier día conversamos del método de los inventarios perpetuos. En infraestructura, estamos hablando básicamente de lo que el Estado construye.
carreteras, redes de comunicaciones, puertos hidroeléctricas, acueductos y alcantarillado, que en Colombia pues es muy desarrollado. Sin embargo, tenemos todavía zonas donde este tipo de asuntos no llega y entonces la producción es incipiente. De ahí un poco también el argumento de por qué, y aquí sí me voy a devolver porque a mí esta imagen me gusta bastante, la conservaré un montón de tiempo, porque acá en esta parte suroriente del país hay tan poco participación productiva en miles de millones de pesos en el Producto Interno Bruto, sabiendo que tenemos gran cantidad de recursos naturales ahí que no se explotan porque no sabemos cómo, o porque sencillamente ya los tenemos vendidos o se los hemos aleccionado a otros países para que ellos lo exploten. Entonces, digamos que en Colombia el tema de la producción y de la productividad todavía es un tema que debería estar sobre la mesa, y allí me parece a mí pues muy importante lo que el gobierno actual está haciendo, pretendiendo no que dejemos de producir minerales, pero sí que empecemos a hablar de producción un poco más verde, porque finalmente, pues a pesar de que no nos hemos desarrollado en términos de productividad, sí estamos golpeando muy duro los recursos naturales y nosotros perfectamente podríamos vivir de la biodiversidad con la que cuenta el país. Digamos que esa es básicamente pues como mi opinión. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro, ya me contarán. Pero en términos de producción era lo que tenía para decirle. La próxima semana sí quiero hablar un poquito de cómo se logran los ingresos, porque la mayoría de la plata es para el empresario y no para el trabajador, hacia dónde se va la renta y en términos de renta, por qué Colombia está tan atrás comparado con otros países, si finalmente, entre comillas, somos un país rico. No sé si quieran decirme algo. Vamos a mirar por acá en el chat si hay algo. No, Ok. muchísimas gracias. No sabía lo del salario, cómo se fijaba, lo del incremento, muy bacano. No, ese dato es importantísimo, Sí. muy importante. A mí me da mucho dolor cuando entrevistan al trabajador de a pie, porque le hacen unas preguntas y él contesta una cosa y uno dice, Dios mío, qué bueno que los periodistas se informaran un poco. Sí, es un dato a tener en cuenta y que lo motiva a uno a levantarse y decir, bueno, hoy voy a producir un poquito más con lo que tengo, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, muchas gracias. Mañana monto la grabación por si la quieren compartir, y el que la quiera ver por allí después, con todo gusto la tendrá a su disposición. Muchas gracias por estar y bueno, me alegra estar por aquí de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias, feliz noche. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Sara.